Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí, ya que conocimos un poco de la historia sobre esta hermosísima ciudad de Sofía, ahora sí nos toca pues conocer los lugares que nos tiene súper hermosos. Lo más peculiar de esta ciudad es que tiene muchísimas iglesias, como lo vimos en la historia en el video pasado, en el cual pues muchas religiones estuvieron aquí por todas las invasiones que tuvo esta ciudad. Y pues dejaron su marca aquí, dejaron muchísimas iglesias. Y a eso nos dirigimos ahorita. Así que primero déjenme les muestro el intro y después conozcamos estos impresionantes y monumentales edificaciones que tiene la ciudad. Y pues ya nos encontramos en camino hacia la iglesia de Alejandro Nevsky. Esta es una iglesia de religión ortodoxa, la cual ostenta el título hasta el año 2000 de ser la iglesia en esta índole ortodoxa más grande de todo el mundo. Obviamente el día de hoy ya no lo es, pero dentro de los Balcanes esta iglesia sigue siendo la más grande. Tiene una superficie de 3.170 metros cuadrados, imagínense esa inmensidad, y tiene una capacidad en su interior de 5,000 personas. No puedo imaginarme 5,000 personas allá adentro. Esta catedral, esta iglesia se construyó entre el año 1904 y 1912 y se construyó, la verdad es muy interesante su historia de por qué se construyó, ya que se le dio honor a los soldados rusos que cayeron en batalla en esta guerra ruso-turca que hablamos en el video pasado, en donde Bulgaria se liberó del Imperio Otomano. El nombre que le pusieron a esta catedral se debe a Alejandro Nevsky, el cual era un príncipe ruso en esa época, en esta guerra ruso-turca. Ahorita a esta hora la iglesia creo que está cerrada, si no ahorita vamos a ver si podemos entrar. Pero les voy comentando un poco de pues qué compone esta hermosísima y grandísima catedral, ya que todas sus partes pues vinieron de varios lugares y varios países del mundo. Empezamos con la iluminación en su interior, la cual pues vino o se hizo en Alemania, y también algunas partes de aluminio o de hierro que tienen las puertas principales. La puerta principal como tal se hizo en Viena y se trajo desde allá, y todos los mosaicos que decoran su interior se trajeron desde Venecia. En el exterior obviamente lo primero que te llama la atención son sus cúpulas llenas de oro. La cúpula de la iglesia como tal mide 45 metros de altura y el campanario tiene una altura de 53 metros. Ya vinimos aquí al frente y al parecer sí está abierto, así que vayamos a conocer un poco el interior. Es impresionante y es impactante, ¿no? No cabe ni aquí en la cámara lo grande que es la torre principal de la entrada. Entonces vayamos adentro y veamos qué tan hermoso es por dentro, porque hemos visitado diferentes iglesias ortodoxas y la verdad las pinturas que tienen en su interior son espectaculares. Una experiencia muy bonita allá adentro, no dejaban grabar, por ahí tomé algunas tomas. Muy buena, la verdad me gustó mucho, las imágenes como les comento son hermosísimas. Lo único pues diferente a otras iglesias, sí se ve un poco lo vieja que es, porque pues obviamente ya tiene muchísimo tiempo y es muy oscuro allá adentro. Y las pinturas, las imágenes, la verdad se ven muy desgastadas y no tiene mucha iluminación para disfrutar de lo hermosa que son. Pero en sí la arquitectura que tiene esta iglesia, todo por dentro, la iluminación alemana que les comento, súper hermosa, los candelabros gigantescos, es muy bonita. Para mí una de las iglesias más bonitas que he visto, la verdad, por lo gigante que es, por lo bello que es. Obviamente le resta puntos esto que les comento, que son pues yo creo que un poquito más de iluminación y un retoque a las imágenes que están dentro la harían ver muchísimo más hermosa.
Y como les comento, si pueden ver, aquí al fondo tenemos la iglesia o la catedral que acabamos de visitar. Y ahora aquí, nada más a unos pasos, tenemos la iglesia de Santa Sofía. Y como su nombre lo indica, esta iglesia fue creada en nombre de Santa Sofía. Como ya lo vimos en el video pasado, no confundir con Sofía, con Sofía, ya que esto representa la santa sabiduría, la cual es como un concepto de la teología cristiana, el cual representa como tal la sabiduría de Cristo. Esta iglesia es la más antigua de toda la capital de Bulgaria, la cual se construyó en el siglo IV. Tiene muchísimos años esta iglesia aquí en pie. Y al paso de los años, esta iglesia ha sobrevivido a todos los ataques, a todos los imperios que han querido estar aquí y que han estado. Y de hecho tiene un dato muy curioso, que cuando estuvo el Imperio Otomano en esta ciudad, convirtieron a esta iglesia en una iglesia musulmana, o sea, la convirtieron en una mezquita. Y obviamente cuando ya derrotaron a este imperio otomano, volvió a ser una iglesia de índole ortodoxa. Esta iglesia sí está cerrada, es muy temprano para ellos para abrir, entonces no podemos verla por dentro, pero pues es una iglesia un poquito más antigua que la anterior que acabamos de ver. Obviamente tiene un poquito menos de cosas, pero aún así la historia es súper increíble. Y si no fuera poco, y si no les bastaron con dos iglesias a escasos 100 metros de distancia, pues nos falta una más. Está aquí como a unos 200 metros de lo que acabamos de visitar, está la iglesia rusa. Esta iglesia es llamada así iglesia rusa ya que pues tiene su aspecto muy común de las iglesias que se encuentran en el país ruso. Esta se construyó entre el año 1907 y 1914. Y antes era solamente la iglesia de la embajada rusa. Ya después de pasar todos estos tiempos de que solamente era la iglesia de la embajada, se le dio acceso ya a cualquier persona y hoy es un punto de reunión muy importante entre la religión ortodoxa y también un vínculo muy fuerte entre las iglesias rusas y las iglesias búlgaras. Lo más impresionante que podemos ver obviamente de esta iglesia, y desde aquí se puede apreciar muchísimo, son sus 5 cúpulas que están también repletas de oro. En el interior de esta iglesia hay un santo, el cual es el santo de Serafín, al cual las personas vienen. Pues ahí están los restos y también unas mesas en donde las personas van y hacen su carta. A veces algunas personas hacen una carta y la dejan para el santo para pedirle pues algún deseo o algo que necesiten. No sé si con este cielo que está un poquito nublado se aprecia muchísimo más lo bello que es la iglesia, y también en esta época del año que es primavera, las flores que tenemos aquí en el jardín y todo eso lo hace ver muy bonito. La verdad es una época del año que sin duda puedes disfrutar mucho de esta ciudad. En lo poco que llevamos aquí recorriendo las calles y recorriendo estos lugares, la verdad lo he disfrutado muchísimo. En este caso, esta iglesia un poquito más pequeña, como podemos ver desde afuera, no se compara con la inmensidad, con la primera iglesia que visitamos, que fue la de Alejandro Nevsky. Obviamente esta es un poquito más pequeña. La parte de adentro de la iglesia no la pude grabar porque había una misa, se estaba oficializando una misa, entonces pues la verdad no quise sacar mi celular y estar grabando ahí, aparte de que no permiten, según, pero bueno, la parte de adentro es muy idéntica a la iglesia de Alejandro Nevsky, obscura, con sus imágenes, también de índole ortodoxo. Es gracioso que a pesar de que las 3 iglesias son de la misma religión, son muy diferentes en su aspecto. Las iglesias, para mí, la de Sofía se queda rezagada a comparación de las otras dos, de tanto la rusa como también de la de Alejandro. Se queda muy atrás, primero porque no pudimos entrar, estaba cerrado, segundo porque pues es muy antigua y el edificio como tal no es tan asombroso. Entre las otras dos, la verdad no sé por cuál decidirme.
yo creo que voy a poner en primer lugar, más por dentro y también por fuera, que la rusa. Me gustó mucho la de Alejandro, yo pondría en número 1 y pondría en segundo lugar la iglesia rusa porque el interior es muy pequeño, es mucho más pequeño y no se disfruta tanto como la otra, que es muchísimo más grande y tienes más cosas que ver. Muy bueno, entonces igual les recuerdo, déjenme en los comentarios cuál les gustó a ustedes más y ahí los leo y los veo. Subiendo estas escaleras vamos a llegar a la Plaza de la Independencia, la cual ha sido movida 2 veces en su historia. Esta es la última posición en la que tomó la plaza, pero sigo sin creer cómo, no sé, unas grúas movieron la plaza o cómo fue. Es muy gracioso ese dato. Y la plaza, así como de lugar, también ha cambiado de nombre. El primer nombre que se le dio fue Alejandro I de Sofía y después fue cambiado a la Plaza 9 de Septiembre o la Plaza de la Independencia, ya que también aquí, en esa misma fecha, hubo un golpe de estado en contra del gobierno comunista. Esta plaza tiene una medida de 100 metros de largo y 30 metros de ancho, y lo más peculiar que tenemos también es ese edificio que tengo a mis espaldas, que es la Casa de Gobierno, o también llamada la Casa de Fiestas. Este edificio, la Casa de Fiestas, se inició a construir por allá de 1948 y duró 6 años en construirse. Se terminó hasta 1954. Esto fue durante el régimen comunista y por eso tiene su peculiar forma, súper simétrica, pero aún así no lo deja de ser súper bellísimo. Tras esta transición democrática se retiraron todos los símbolos del comunismo que había en el edificio. Lo más simbólico fue cuando retiraron la estrella roja que se encontraba en lo más alto. Hasta tuvieron que utilizar un helicóptero para removerla y cambiarla por la bandera de Bulgaria que podemos ver hoy en día. Desde esta plaza también podemos ver esta inmensa estatua que tenemos enfrente, la cual es la estatua de Sofía, que fue inaugurada oficialmente el 28 de diciembre del año 2000. Esta estatua fue concebida como un símbolo de tiempos mejores del nuevo milenio del país búlgaro, librándose del comunismo, ya que en este mismo punto donde fue colocada anteriormente se encontraba una estatua de Lenin. Esta estatua, como lo podemos notar, lleva el nombre de la ciudad y a su vez el nombre de su iglesia más emblemática. El artista que creó esta estatua es Georgi Chapkanov. Está hecha de cobre y bronce, con un poco más de 8 metros de altura y un peso de 5 toneladas, la cual se colocó sobre un pilar de 16 metros, completando su altura de un poco más de 24 metros. En la misma estatua podemos ver 2 símbolos, uno en cada mano. En su mano derecha está una corona, la cual representa el poder y la fama. Y en la mano izquierda está un búho, el cual representa la sabiduría. Y bueno, amigos, terminamos el video en esta espectacular vista que tenemos aquí atrás. Aquí atrás tenemos un museo espectacular con su fuente principal. Espero hayan disfrutado mucho este video recorriendo las calles, conociendo un poco. No olviden dejar su like si el video les gustó, seguirme en todas mis redes sociales. Me sigue súper fácil como Eric por ahí. Así que denle like, compartan y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Bye.